En noviembre del año pasado, mientras estaba en el departamento de unos amigos, conocí el servicio de Bike Recycling. Mi amigo me pidió que le ayudara a bajar unas cajas donde tenía separado cartón, plástico y papel que habían acumulado durante un par de semanas. Así conocí a los hermanos Jesús y Guillermo García, quienes esa misma semana me concedieron una entrevista que tenía pendiente compartir con ustedes. Hoy, en Gletofilia Podcast, te compartimos la historia de estos hermanos que reciclan hasta 700 kilos de residuos cada mes a bordo de sus bicicletas. Recuerda suscribirte a nuestras plataformas y redes sociales y estar al tanto de nuestros contenidos en gletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve. Jesús García y su hermano Guillermo comenzaron a trabajar en 2017 en Uber Eats como repartidores de comida en bicicleta. Buscaban una entrada de dinero extra para complementar sus estudios universitarios en la UNAM. De la bicicleta y de moverse en ella por la ciudad no sabía nada. Tuvieron que aprender desde cero. No sabíamos cómo funcionaba el Uber Eats, pero veíamos que sí había trabajo de eso y era muy flexible. Y ya mejor decidimos agarrar una bici, tener la mochila y empezar a rodar, ¿no? Que fue lo que nos ayudó muchísimo porque, pues la verdad sí, no teníamos conocimiento de qué era una bicicleta ni siquiera, de cómo funcionaba, de los trayectos que tenías que recorrer. El mismo conocimiento de la ciudad nos obligaba ahora a aprender muy rápido, ¿no? Y afortunadamente sí, aprendimos mucho, pero realmente lo que buscábamos era como un dinero extra y fácil y rápido, ¿no? Fueron 9 meses de trabajo en esa plataforma de reparto que los tomaron como un entrenamiento para mejorar su condición física y su condición de navegadores de la gran urbe, calcular tiempos y distancias en bici, planificar rutas y el trato con la gente. Así fueron forjándose como ciclistas de ciudad, cualidad que les serviría de llave para abrir la puerta a una vida que no imaginaban. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México, cada persona produce 854 gramos de basura al día. Más de 107,000 toneladas de desechos se producen cada año en nuestro país. ¿Dónde cabe todo eso? ¿Tirarlo o reutilizarlo? Esa es la pregunta clave. Si no se le da un nuevo uso, es basura. Y si puede tener otro ciclo de vida, entonces es un residuo reciclable y valorizable. A ese mundo del reciclaje entraron casi por casualidad Jesús y Guillermo, dos hermanos espigados de gran sonrisa y mirada alegre. La descripción física aplica para los dos, pues son gemelos. Con la necesidad de tener sus bicicletas al punto, pues era su vehículo de trabajo como repartidores, tuvieron la idea de vender algo de la mucha basura que se encontraban en sus trayectos, principalmente plástico. Y así combinaban su trabajo con esta nueva actividad. Una semana juntaban plástico y lo vendían, y la siguiente se la dedicaban al reparto de comida. Su principal fuente de recolección era el paseo dominical que se hace cada semana en la Ciudad de México, donde se abren las calles para el uso exclusivo de peatones y usuarios de vehículos no motorizados. Nos íbamos a los paseos dominicales y ahí había un buen de PET, ¿no? Pero lo veíamos como vamos a recogerlo y ya vamos a reciclarlo, ¿no? Como una forma de generar dinero. Pero nos dábamos cuenta también que mientras más nos alejábamos como de la zona como más importante de la ciudad, como a las periferias, empezábamos a ver que había más botellas de plástico y decíamos, oye, pero ¿por qué hay más botellas si está el camión de limpia o los que recogen, ¿no? Y lo que hicimos ahora fue que cada domingo que había paseo dominical nos íbamos en las bicis y íbamos recogiendo todo lo que encontrábamos. Antes lo recogíamos de la calle, ahora ya no, porque pandemia, pero ahora ya lo hacemos de casas, ¿no? Pero realmente primero recogíamos botellas de plástico y no veíamos como otros residuos de potencial reciclaje. Sembraron la semilla de un ejercicio que venía con un potencial muy grande, más grande de lo que imaginaban en ese momento Jesús y Guillermo. Recolectaban botellas de PET con sus mochilas al hombro, pero al poco tiempo ya no les cabían y tuvieron que hacer algunas modificaciones a sus bicis. Un reto que se sumó al emprendimiento de los hermanos García, que se hacía exitoso a la misma velocidad que se complicaba. Y lo que hicimos ahora que ya luego nos pasaba era que ya no nos cabía tanto PET y le pusimos ahora una caja a la bici porque no tenía caja, antes era una mochila
luego le pusimos una parrilla delantera a la bici y luego adaptamos otra bici y ahora lo que teníamos que hacer era aplastarlo. O sea, cada vez que íbamos recuperábamos más, pero nos dábamos cuenta que la bici no era la adecuada para recogernos. Aún así seguimos piloteando esa parte. La necesidad de complementar sus ingresos, siendo repartidores de comida, los condujo a una combinación explosiva. Bicicleta, activismo, medio ambiente. Solo hacía falta una chispa para que se detonara el potencial de esta idea. Subir fotos a las redes sociales. Y pues mucha gente empezó a ver todo lo que hacíamos, porque era como un tipo de microactivismo en bicicleta. Realmente el vehículo principal o la herramienta de trabajo era la bici, no nosotros. Realmente como el personaje principal era la bici. Y así compartíamos fotos. Hoy llegamos a la basílica, recuperamos 135 botellas. Qué chido, ¿no? Y ya así hacíamos un resumen cada mes. Este mes recuperamos 500, el siguiente mes 600. Y ya pues mucha gente nos empezó a conocer y veíamos que la gente también le interesaba mucho y empezábamos como ahora a dedicarlo solo los fines de semana, no a tiempo completo como ahora. Y mientras seguíamos en la escuela, ¿no? Después conseguimos un trabajo y pues solo los fines de semana seguíamos haciéndolo. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. La Ciudad de México es la segunda entidad federativa, después del Estado de México, que más residuos sólidos urbanos genera, 3.98 millones de toneladas, que equivalen al 9% del total nacional. Sin una separación o modelo de economía circular, todos estos residuos son basura que se lleva a los llamados rellenos sanitarios o vertederos, que no son más que un lugar en el que se tira todo lo que ya no usamos, se entierra y le cerramos los ojos para no verlos. Ese complejo mundo fue descubierto por Guillermo y Jesús, quienes no planeaban más que tener una actividad entre hermanos que complementara sus ingresos y que fuera compatible con estudiar la universidad. Pero cuando ayudas a resolver un problema, las puertas se comienzan a abrir una tras otra, como nos lo narra Jesús. Como algo entre hermanos, ¿no? Realmente no era como ser famosos o conseguir dinero o hacer un negocio, sino realmente hacer algo como ciudadano. Así fue como duró casi un año haciendo esto como activismo, casi a finales del 2018. Y ahí tuvimos la fortuna de que una entrevista tuvimos de reciclaje, donde hablaban de igual como dos hermanos habían hecho como un proyecto muy muy padre, donde el beneficio no era económico, sino ayudar al planeta. Y esa revista la verdad nos ayudó mucho porque llegó a muchas manos de gente que trabaja en empresas de consumo masivo como de comida o alimentos. Y fue también ahí donde nos detectaron y veían como lo que estábamos haciendo, pero en ese tiempo éramos muy pequeños, nadie nos conocía, no había un negocio de por medio, no había como interés de hacer algo, sino nada más de querer hacerlo así, ya vamos a hacer, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, pasó que cada día fueron involucrándose más con la comunidad activista de la bicicleta, a conocer más emprendimientos de reciclaje y a recibir más solicitudes de recolección de residuos. 2019 fue un año importante para Jesús y Guillermo. Se dieron cuenta que estaban dentro de un movimiento que no ha dejado de crecer desde hace 2 décadas, el del uso de la bicicleta, y que además estaban resolviendo parte del problema que tampoco deja de estar presente en las ciudades, el de la basura. Fue al final de ese año que recibieron una llamada del director de una marca. Los quería conocer. Fue tanta su sorpresa que pensaban que era una broma. Luego de ahí nos contactó una empresa de consumo que nos quería como que expusiéramos el proyecto ahí en Polanco. Nos hablaron, oye, ¿sabes qué? Pues me interesa lo que están haciendo, quiero tener un contacto con ustedes. Y nos invitaron a la torre acá en Polanco, a los edificios de esta empresa, y les platicábamos. Ellos tenían como una visión muy, muy ambiciosa de qué teníamos que hacer, de recoger, pero no éramos como tan capaces de hacerlo, y fue que como ese proyecto se cayó, pero ya había mucho interés de otras empresas para empezar como a apoyarnos. La empresa a la que se refiere Jesús era Nestlé, una de las que genera más residuos a nivel global. Esa llamada les hizo darse cuenta del potencial que tenía su idea y era momento de llevarla a otro nivel.
Se pusieron a diseñar una estrategia para recolectar otro tipo de residuos y tener más alcance. Las ganas estaban puestas, el camino parecía ser el correcto. Pero en 2020, el mundo fue de lo más extraño que vamos a recordar en mucho tiempo. Y ya estaba todo a punto de arrancar, pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia y todo lo que habíamos hecho en 2018, toda la gente que habíamos conocido, toda la información que ya teníamos, el piloto que ya teníamos en la mesa de recoger otro tipo de reciclaje, pues valió porque empezó la pandemia, todo se fue abajo, todo cerró. Estuvimos casi a nada de tirarlo porque nuestra chamba realmente era en el campo, no era rodando, no como estar ahí en la casa sentado viendo qué pasaba. Sin embargo, su proyecto ya rodaba con una velocidad imparable y justo en esos meses de encierro les llegó una convocatoria de incubación y aceleración de emprendimientos. 400 ideas fueron inscritas, de las cuales las de Guillermo y Jesús, Bike Recycling, fue una de las 5 elegidas. A partir de ese momento, la actividad entre hermanos, el microactivismo, la idea, se comenzó a transformar en un emprendimiento en forma. Mientras las restricciones de la vida en pandemia se iban haciendo más flexibles, los hermanos García fueron saliendo de nuevo con sus bicicletas a recolectar residuos. Ahora iban a las casas, ya no los recogían de la calle. Eso les permitió sobrevivir la temporada de confinamiento. Además, agregaron más residuos a la lista de recolección: cartón, aluminio, PET, hojalata y hasta vidrio. La gente se sorprendía de cómo maniobraban sus bicicletas adaptadas de forma casera, con parrillas al frente y atrás. Y un día, la llamada de Nestlé se repitió, esta vez con una propuesta concreta de colaboración. Les donarían unas bicicletas nuevas para que el traslado de los residuos fuera más eficiente. Pero había una condición. Ya en octubre del 2020, después de pilotear bastante, pues ya tuvimos una plática con gente de esta empresa y nos dijo que nos quería dar bicicletas, pero decía que tenían que ser bicis mexicanas. Y les mostramos como lo que teníamos en mente de bicis, pero eran extranjeras. Y afortunadamente dimos con el chico de Bamboo Cycles, que es Diego, y ya se diseñaron las bicis en octubre. Se tardaron mucho por la pandemia, pero sí como empezar a soñar y ahora visualizar que ahora las bicis ya iban a ser capaces de cargar más. Yo creo que eso fue como lo más importante que nos pasó. Las bicicletas de la marca Bamboo Cycles, otro emprendimiento mexicano que ha tenido un gran éxito, le dieron impulso a Bike Recycling. Ahora es Guillermo quien nos platica un poco más de sus bicicletas hechas de bambú en las que cargan residuos por la ciudad. Si pudieran ver esas bicicletas, ojalá podamos tener una imagen. Nos las tenemos aquí enfrente, pues son unas bicicletas aproximadamente 2 metros. Como están diseñadas para cargar peso, cuando no traen peso son un poquito inestables, pero a la hora de traer peso, pues la verdad, mis respetos para Diego y este diseño. Son muy fáciles de conducir con el peso, son muy fáciles de pedalear, incluso aunque sean más de 80 kilos, la verdad no se siente el peso cuando vas pedaleando. Pues el material interesante, justamente iba esa parte. Creo que va muy de la mano con lo que tenemos el tema del reciclaje y el medio ambiente. No sabemos si es un tema nuevo, supongo que no, pero el material es bambú. Es un material muy resistente, incluso podríamos decir que es 10 veces más resistente que el acero. Es tan resistente que incluso podría decir que el bambú sigue con vida, el bambú sigue respirando y podríamos decir que incluso el bambú sigue captando este CO2 que está en la atmósfera y puede seguir produciendo oxígeno. Es un impacto interesante en una bicicleta que pueda producir oxígeno. Pensamos que en el futuro este podría ser como una opción de movilidad incluso más sostenible que los automóviles. Para 2020, Bike Recycling ya había tomado forma. Sus fundadores no solo sabían moverse libremente por la ciudad con sus bicicletas cargadas de residuos, también habían ganado expertise en el tema del reciclaje. Habían profundizado en el problema y poco a poco afinaban más una parte de su solución. El reciclaje, pues lo conocemos como la gente que llevaba el PET, su cartón o el aluminio a vender a los centros de acopio, y ese todo el tema del reciclaje que se llevaba en México, pero al final, a la hora de investigar, nos dimos cuenta que hay un proceso de recuperación desde las casas, hay un proceso de separación, hay un proceso de identificación, y fue ahí donde nosotros vimos esta oportunidad, no solo como un experto en el medio ambiente o un biólogo, sino vimos que cualquier persona debía de acceder a esta información, debían de olvidarse los tecnicismos o los temas difíciles para la gente. El tema literal era sacar esta información de la academia y llevarlo a la gente, que era donde realmente estaba el problema de la basura.
Para 2021, cuando realicé esta entrevista, Jesús y Guillermo estaban en fase de evaluación de su proyecto para poderlo expandir. Sumar a más repartidores y llegar a más partes de la Ciudad de México eran parte de su ruta de crecimiento. A pocas semanas de editar este episodio, me volví a comunicar con Jesús, quien me platicó que están recolectando un promedio de 700 kilos al mes y que acaban de cerrar un convenio con la marca de bebidas rehidratantes Electrolit para la recuperación y reciclaje de sus envases. En sus redes sociales, compartieron que han recuperado más de 600 kilogramos, solo de esas botellas plásticas. Como señala Guillermo, el reciclaje y la gestión de nuestros residuos debe ser un tema que salga de la academia. Separar los residuos valorizables para que no se vayan como basura a los rellenos podría ser un hábito de nuestra vida diaria. Esfuerzos como el de Bike Recycling son un gran aporte para generar ese hábito y así darle un respiro a nuestro planeta, al que tenemos en constante estrés, sobreviviendo a marchas forzadas. Si quieres ponerte en contacto con Bike Recycling, entra a Instagram y busca su cuenta, Bike Recycling MX. Y si quieres seguir escuchando Cletofilia Podcast, búscanos en todas las redes sociales y en nuestro canal de Telegram como Cletofilia. Yo soy Juan Pablo Ramos Monzón y me encargué de las entrevistas, guión, edición y locución de este episodio.